Ya. Am, bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá y siéntense libres también de hacer preguntas. Esta es una clase abierta, así que sí, por eso mandé la invitación para quienes quisieran asistir. La idea es después dejarla disponible en YouTube, por si alguien más la quiere ver. Creo que eh, no hay nada nuevo ya en lo que vamos a ver. No es que voy a sacar algo de la manga ni nada, ya. Especialmente en esta clase. Un poco más adelante sí ya van a aparecer cosas nuevas, protocolos, diagnóstico de canales secundarios, pero el material en sí, lo que tiene de propio es la manera de presentarlo, ¿ya? La manera de presentar la teoría de canales. Esto es como teoría de canales uno, como ese ramo, ya, pero presentado de otra manera. Entonces, como les decía, cuando nosotros estudiamos sistema de canales, cuando estudiamos teoría de canales, lo vemos de una perspectiva clínica, ¿ya? Basado principalmente en signos, síntomas, diferenciación de síndrome, ¿ya? Y desde ahí vemos factores patógenos eh, y cuáles serían los canales y puntos principales para tratar de resolver el problema. Esa es como la aproximación como por la que todos estudiamos, ¿ya? Entonces, eso está bien, ¿no? Si no digo esté mal, está bien. Y eso responde también a un proceso sociocultural que ocurre en China cuando la medicina china se trata de estandarizar. ¿Ya? Primero, para la primera universidad de medicina china en Beijing, en los años 50, y después cuando se exporta hacia Occidente en años 70, más o menos, durante la administración de Nixon. Entonces, se arma esta manera de entender la medicina china para que todo el mundo pudiera entenderla de una manera más o menos estandarizada y que en poco tiempo también uno pudiera empezar a practicarla. Antiguamente uno pasaba 20 años con el maestro antes de empezar a hacerse cargo de su propia clínica. Entonces, la idea era cortar esos tiempos y hacer algo también un modelo más exportable. Entonces, funciona, ¿ya? Pero la visión original del sistema de canales recibe su nombre según la cantidad relativa de chi y sangre que estos canales tienen, ¿ya? Y a esto se le asocian los órganos, los sangre. Entonces, pues, como hay una diferenciación de canales que responde a otra, no responde a los órganos, que es algo un lenguaje mucho más común a Occidente, sino que responde a esta idea de cómo se mueve el chi y la sangre alrededor del sistema canal. Entonces, eh, cuando nosotros, como les decía, nosotros estudiamos los 6 canales, los Beijing, ¿ya? Tienen otro grupo de canales, que son, que son un grupo de canales que son los que nosotros nombramos secundarios, que suelen un poco dejarse un poco de lado, suelen no estar como en la conversación, ¿cierto?, regular de las clases. Por lo tanto, no se estudian ni tampoco se practican en profundidad. Esto tiene motivos diversos, históricos, prácticos, como histórico, como les mencioné, y también los temas culturales, como por ejemplo el desarrollo de la comprensión y el uso clínico de los 8 vasos extraordinarios. Eh, Antiguamente los vasos extraordinarios estaban asociados al destino, ¿ya? Y el destino tenía que ver con el cielo, tenía que ver con el Tao, tenía que ver con poderes que estaban más allá de la comprensión del hombre y era un poco como, eh, eh, no era propio, ¿ya? De uno como humano, como médico clínico, intervenirlo, ¿ya? Era intervenir el destino de las personas. Pero eso fue evolucionando con los siglos. Entonces, creo que para poder entender el sistema de canales como en su conjunto, en su totalidad, es útil dividirlo en 2 grandes áreas, ¿ya? Que son las dinámicas prenatales y las dinámicas postnatales. El sistema de canales regulares, que nosotros estudiamos siempre, explica las dinámicas postnatales, ¿ya? Las dinámicas postnatales. Los canales regulares, de hecho, cuando nosotros nacemos, no están formados completamente.
¿Ya? Nosotros, los canales regulares se van formando en la medida que el cuerpo va interactuando con el medio que lo rodea. Entonces, por eso son postnatales. ¿Ya? Y en este sistema de canales, donde la esencia que se refleja, el prenatal, que se refleja en el fuego ministerial y el fuego imperial, que son la imagen de los pivotes, los Su, Shaoyin y Shaoyang, ¿ya? Donde estos pivotes estimulan sus dos niveles, el nivel yin y el nivel yang, para que los órganos y los canales transformen los alimentos y los líquidos en sustancias vitales. ¿Ya? De esta forma generan el chi nutritivo y el defensivo, que circulan por el cuerpo. El primero circula cíclicamente, ¿ya? Que la manera en que circulan está determinada por ciclos, ¿ya? Ciclos del movimiento del chi a lo largo del día. Eso aparece en el Ling Shu, en la generación del chi defensivo y el chi nutritivo. No me acuerdo muy bien qué capítulo es, pero del Ling Shu, donde habla que el chi nutritivo se mueve en 50 ciclos a lo largo del día. ¿Ya? En cambio, el segundo, el chi defensivo, se mueve libremente. Doctor Wang decía que era caóticamente, no tenía como, a diferencia del otro, como contraste con el otro que es rítmico, ya que mantiene su movimiento permanente a través de los días, a través de las estaciones. En cambio, el chi defensivo no, el chi defensivo responde a las necesidades del cuerpo. Eso se refería a que era un poco más caótico. Entonces se mueve libremente y de esta manera se va manteniendo saludable los diferentes ambientes del cuerpo, los diferentes tejidos del cuerpo y también protegiéndolo de los diferentes factores patógenos internos y externos. Las dos imágenes de circulación del chi, ¿ya? La circulación centrípeta, donde, donde el chi va ingresando al cuerpo, ¿ya? El chi ingresa al cuerpo, llevando información, ¿ya? Del ambiente externo. Y la circulación centrífuga que va hacia del interior hacia el exterior, ya va y vuelve, retorna, asciende, desciende, llevando nutrición a lo largo del cuerpo. ¿Ya? Es como la gran diferencia entre los dos tipos de circulación. Entonces, estas dinámicas postnatales, además de la producción de sustancias vitales, tienen como función integrar las diferentes influencias externas, las climáticas, ¿ya? Los ambientes que nos rodean, incluyen también las emociones, ¿ya? Eh, las emociones que nosotros percibimos, las emociones que tenemos, también, y que de alguna manera estas van moldeando, ¿ya? El sistema de canales y también nuestra esencia, formando así nuestro carácter, formando quiénes somos. Entonces, quizás tenemos como una estructura, pero dependiendo de lo que nos va pasando, la influencia que vamos teniendo a lo largo de la vida, ya eso va determinando la respuesta y las diferentes características de cada uno de nosotros en relación también a nuestra constitución, cuáles son nuestras deficiencias, nuestras fortalezas, ya eso se va reflejando en el sistema de Galani y también a nuestra respuesta posterior. Entonces así la esencia va adquiriendo estos matices, ¿ya? De la vida que nos tocó vivir. Y así todos vamos siendo diferentes. Entonces, así los canales se encargan de integrar esta información, climática, experiencias, emociones, de una manera saludable, para que nosotros podamos responder, tomar decisiones e integrarnos ya apropiadamente con el medio que nos rodea. Esa es la función del sistema canal. Ahora, ¿qué pasa cuando las influencias postnatales, ambientales, ¿ya? No son saludables, o nuestras propias, y también nuestros propios hábitos, ¿cierto? De estilo de vida, tienden a lesionar la dinámica del chi y los sanju. Entonces, acá donde aparece esta idea de lo fisiológico y lo fisiopatológico respecto a lo que es el sistema canal en su conjunto. Entonces, por un lado tenemos los canales principales, ¿ya? Que producen sustancias vitales, integran información, ¿cierto? Que viene del medio externo, climática, todo esto que hemos estado hablando, ¿ya? Para informarle al Shen del estado de los diferentes ambientes, ¿cierto? Los diferentes ambientes del cuerpo.
esa información y también el ambiente que nos rodea. Y por otro lado, los canales secundarios se encargan de mantener los factores patógenos, internos y externos, fuera de los samples. Ese es su rol. ¿Ya? Y esta función responde a dinámicas prenatales. Es parte de la inteligencia que alberga nuestro cuerpo, que es parte de nuestra constitución, de nuestro ADN, ¿ya? De qué hacer, cómo hacerlo, para responder a los diferentes estímulos, dependiendo, pero vamos más adelante, de los recursos que el cuerpo tenga. ¿Ya? Entonces, de esta manera, el sistema de canales regulares produce sustancias vitales, integra información, y los subproductos y las influencias negativas son administradas por el sistema de canales secundarios. Y de esta manera el microcosmos y el macrocosmos se equilibran. Esto, por supuesto, nuevamente depende de los recursos que uno tenga. ¿Ya? Las dinámicas prenatales y el cielo anterior. Cuando a mí ocupo esta imagen, me parece práctica, para entender las dinámicas prenatales respecto a lo que a expandir un poco esta idea del fuego ministerial y el fuego imperial, ¿ya? Que son los pivotes, ¿cierto? Eh, con el fuego. ¿Qué es lo que es el fuego? ¿Ya? El fuego es un plasma que se mantiene vivo en la medida que contenga estos tres como sustancias, ¿ya? Estos tres componentes para que exista. Y el combustible, el comburente, que en este caso es el oxígeno, y el calor. Entonces estos tienen que estar en balance para que este fuego se mantenga. El combustible, lo más denso, ¿ya? De esta triada, podemos asociarlo a la esencia, ¿ya? Que contiene toda la información de nuestra composición, nuestra biología, nuestro género, la herencia de los antepasados, cómo responden nuestras células, ¿ya? Cómo se regeneran, cuándo se afectan. Todo eso tiene que ver con nuestra esencia. Que al momento de la concepción es el precursor, en manera de Yuan Chi, ¿ya? Para la transformación, esta transformación extraordinaria que ocurre en el óvulo, transforma en cigoto, empieza a hacer sus divisiones, ciertos celulares, y forman lo que son las primeras funciones básicas del cuerpo, que están asociadas a los 8 pasos extraordinarios. Por eso ese es el nivel Yuan, el nivel más profundo, y que es prenatal, ¿ya? Es intrauterino y tiene que ver con el ser anterior. El nivel Yuan. El comburente, que tiene que ver con el Chi, ¿ya? Y es el nivel Yin, el nivel nutritivo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que es el comburente que permite que esta combustión ocurra? ¿Ya? Tiene que ver con el Chi del cielo y de la tierra, el Tong Chi y el Wu Chi. ¿Ya? El Chi de la estrella, el aire que respiramos y los alimentos y los líquidos que podemos extraer de la tierra. ¿Ya? La atmósfera está compuesta principalmente de oxígeno, el cual es captado por el cuerpo, que junto con los alimentos son transformados en la energía que necesita todo nuestro cuerpo, todas las células, los tejidos, para poder funcionar y repararse y mantenernos vivos, básicamente. Y en ese nivel yin, para que el nivel yuan, el nivel chi, el combustible y el comburente realmente reaccionen, necesitan algo que es una chispa, ¿ya? Que de hecho nuestro sistema, el planeta donde vivimos, tiene que ver con la atmósfera, que tiene que ver con, eh, tiene que ver con la carga eléctrica, básicamente, ¿ya? Es la tensión que ocurre en la atmósfera donde a través de la corriente estática, ¿ya? Es un estímulo que en el fondo es lo que hace que esta, este ambiente junto con el combustible reaccionen. En este caso, el calor, ¿ya? El wei, el shen, lo divino en cuanto a las personas, es lo más externo del cuerpo, ¿ya? Y el nivel más como material podemos asociarlo al calor que se percibe en la superficie, a ese nivel wei. Y por otro lado, es esta energía que es individual, que la posee cada uno de los seres vivos. Da lo mismo el reino que sea, ¿ya? Tiene una energía en especial, ¿ya? Que ese es como su tipo de conciencia.
Ese es el Shen. Entonces este Shen que habita en nosotros, habita en la medida que existe un balance entre los otros dos niveles. Entonces, en la medida que se van consumiendo los otros niveles, el Shen tiene alimento para poder existir. Pero cuando eventualmente se va acabando el combustible principalmente, eh, también se puede acabar el comburente, uno deja de respirar y también esto se acaba, ¿no? Eh, una vez que uno de estos dos se acaba, ¿ya? El combustible o el comburente, el Shen deja de manifestarse asociado al cuerpo físico y vuelve a la estrella. ¿Ya? Entonces, estos tres niveles, ¿ya? De este fuego imperial y fuego ministerial se manifiestan hacia afuera, ¿ya? En estos tres niveles. Es el Wei, ¿ya? El Shen. Es algo que uno puede percibir. Es algo que uno va a decir con una persona y la ve y dice, ¿qué te pasa? Te ve raro. ¿Ya? Que no ha dicho una palabra, pero uno percibe. ¿Ya? Esa percepción tiene que ver con ese nivel. Y encuentro la división de lo que ah, estoy pensando en un nombre mejor, ¿ya? La idea de territorio energético puede buscarle un nombre mejor, pero por el momento es práctico, que son el nivel Yuan asociado a la constitución, que tiene que ver con la esencia, el nivel Yin, donde tiene que ver con los sangre y los fluidos, los canales regulares, ¿ya? Que tiene que ver con el Qi, y el nivel Wei, ¿ya? Que es el Qi defensivo asociado a lo más externo, las zonas cutáneas, tendinomusculares, y que tiene que ver con el Shen. ¿Ya? Este modelo de acá es bien importante igual, porque el Shen estimula la esencia, formar chi, ¿ya? El Shen desciende del cielo para formar la esencia, y varios movimientos en Qigong se estudia todo eso, ¿ya? Y también en oncología, quienes participaron del diplomado de oncología el año pasado, hablamos harto de eso, ¿ya? Porque eh, si el Shen, por algún motivo, este Shen empieza a aislarse, ¿ya? Y se ve bloqueado por otro tipo de influencias que se denominan Wei, ¿ya? Que son como fantasmas, que no tienen nada que ver con el Shen, ¿ya? El Shen tiene que ver con la unidad, con la unidad, con el macrocosmos, ¿ya? Y el Wei tiene que ver con la separación, tiene que ver con los miedos, tiene que ver con los fantasmas. Pero eso es otra conversación, ¿ya? Entonces tenemos estos tres niveles, donde tenemos el ki defensivo en lo más externo, la sangre y los fluidos en el nivel intermedio y la constitución a nivel más profundo, y que se comunican a través del sistema de canales. Los canales principales, ¿ya? Se mueven entre el nivel yin y el nivel wei, los vasos luos y los divergentes se mueven a través de los tres niveles. Y eso tiene un sentido. ¿Ah? Eso tiene un sentido. Los canales regulares a través de los Sanfu también llegan de alguna manera a la Constitución, eh, pero más que la Constitución, como una expresión de la Constitución, que serían en este caso los órganos. Alguien quizás que haya hojeado el Atlas de la Claudia Fox habrá visto este, este modelo del sistema de canales que me parece bien interesante, eh, donde tenemos los niveles más superficiales asociados a las zonas cutáneas y los vasos luos. Y tenemos los suelugos, fulugos y los sunlugos que se mueven hacia las profundidades, que de hecho los sunlugos conectan con el nivel yuan, con los niveles más profundos y conectan también con los vasos extraordinarios. ¿Ya? Creo yo, y si no me equivoco, esto lo hablamos alguna vez en una clase con Rodrigo Aranda, que esta idea, esta conexión en el fondo de los puntos de apertura y cierre, que no son de la teoría original de los vasos extraordinarios, sino que es un aporte posterior. Eh, y con los vasos, con los puntos lugos, tiene que ver con el tipo de movimiento, ¿ya? Que tienen los vasos extraordinarios. A diferencia del Wei, que es mucho más dinámico, el nivel más profundo tiene otro tipo de movimiento, que es más parecido al movimiento que tienen los vasos lugos, que es un movimiento eh, más alejado de la circulación principal. Es el lugar que también tiende al estancamiento por lo mismo, pero en términos fisiológicos también ayuda a una nutrición profunda. ¿Ya? Por eso
están asociados varios puntos LUO a la apertura de los vasos extraordinarios. Entonces acá en el nivel medio tenemos canales Yang, canales Yin, recorridos externos, y en el nivel más profundo, ¿cierto? Donde llegamos a los Sang Fu y hacia los 8 vasos. ¿Ya? 3 años de pandemia no fueron suficientes para mejorar la habilidad con el lápiz. Entonces los niveles más profundos conectan con los Sanfu, ¿ya? Que están en el nivel más profundo, que gobiernan los 8 vasos. Entonces, eh, nosotros acá podemos ver cómo los canales en nivel medio conectan hacia la superficie, hacia las zonas cutáneas, los tendines musculares, y conectan también hacia lo profundo de los canales regulares y los vasos extraordinarios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Um, Como les decía, los canales secundarios tienen una función común, ¿ya? Mantener la patología alejada de los sanguíneos. Entonces, los canales regulares, ¿ya? A través de esta lectura que hacen del macrocosmos, mediante los puntos Shu antiguos, ¿cierto? Los puntos Shu transporte, al encontrarse con un patógeno, primero va a tratar de mantenerlo en la superficie, en las zonas cutáneas y en los tendines musculares. ¿Ya? Eso se manifiesta como aversión al frío, al viento, estornudo, sudor, tos, vómitos, diarrea, micción frecuente, ¿ya? Todo esto para poder liberar al patógeno. Entonces, todas, algunos están familiarizados con eso, ¿no? Como la etapa externa, ¿cierto? De las invasiones de factores. Para esto puede generar también bloqueos, ¿ya? En el exterior, que nosotros los percibimos como contracturas musculares, y para mantener el patógeno en la superficie mientras empiezan a reclutar recursos, principalmente chi, yang, calor, para poder eliminar el factor patógeno nuevamente hacia afuera. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo el nivel wave. Se bloquea, mientras en el interior se van acumulando estos recursos para eventualmente eliminar el factor patógeno. Aquí es donde nosotros sentimos el pulso flotante. ¿Ya? Un pulso fuerte, flotante. Hay una punta, hay una, ¿cómo se dice? No es purga. Bueno, hay una lucha, ¿cierto?, entre el factor patógeno y el chi defensivo. Entonces, estas cantidades relativas de chi, ya desde lo más yang, ¿cierto?, hasta los aspectos más yin, más internos, y lo mismo en Taijin, perdón, en los niveles yin, ya que también se van haciendo cada vez más internos. Entonces, en este proceso, ya, de mantener el factor patógeno en la superficie, eh, para eso requiere de que el chi y el yang sean sólidos, sean consistentes, ¿ya? Pero eh, si el chi y el yang son deficientes, o el factor patógeno es particularmente fuerte, dañino o sostenido en el tiempo, tuviste mucho tiempo expuesto a frío, ¿ya? O humedad. Entonces, como el wei chi se sostiene en el yin chi, ese yin chi, ya que es la nutrición que sostiene al chi defensivo, está asociado al movimiento del chi de los vasos Luo. Los vasos Luo en el fondo son los que sostienen el wei chi en la superficie. Entonces, el factor patógeno puede desviarse hacia esos vasos Luo o hacia los canales divergentes. ¿Ya? Entonces, si estas vías por algún motivo están deficientes de recursos, como última instancia tenemos los 8 vasos extraordinarios que son como, están descritos, ¿cierto? Su buen como un diseño para la época de las inundaciones, ¿ya? Para poder recibir los excedentes de chi. Eso corre también para los excedentes fisiológicos, beneficiosos.
En la práctica del Qigong, por ejemplo, los excedentes de nuestra práctica igual van a influir en los vasos extraordinarios. Y que y su información, que son estos ciclos de 7 y 8 años, se desplieguen apropiadamente. ¿Ah? Por eso uno hace Qigong y eso promueve la longevidad. ¿Ah? Porque te ayuda a no desgastar tu esencia. ¿Ah? Estás guardando ese chi que genera. De hecho, cuando uno genera saliva en la práctica del Qigong, eso se considera esencia y uno debiera tragarla y sentir que son como perlas de esencia que descienden hacia el Dantian inferior. Entonces, cuando los recursos son abundantes, el factor patógeno se va a mantener latente en los lúgos, en los divergentes o en los vasos extraordinarios. En la práctica, es un poco en cada uno, ¿ya? Porque eh, es como si todo el sistema canal estuviera haciendo como un esfuerzo en conjunto para mantener los factores patógenos eh, fuera de los Sang-Fu dentro de lo posible. Y son progresiones, siempre son progresiones. Entonces uno tiene que determinar cuál es la que está al momento de la consulta, cuál es la que está haciendo el trabajo de mantener el factor patógeno aislado, ¿ya? En latencia. Entonces, hablando de esto, de la progresión de los factores patógenos, como les decía, una vez que el nivel wave ha sido sobrepasado, ¿ya? El sistema de canales tiene dos opciones: enviarlo hacia los vasos lúgos o enviarlo hacia los canales divergentes. ¿Ya? Los vasos lúgos se sustentan por el yin chi, ¿ya? El chi postnatal, el nutritivo. En cambio, los canales divergentes están sustentados por el yuan chi, el chi prenatal y eventualmente la esencia. ¿Ya? Eso es súper importante porque también va a hablar claramente del nivel de progresión y también los recursos del paciente. ¿Ya? Que cuando veamos más adelante, eso tiene mucho que ver con lo que uno está sintiendo cuando tomas el pulso. Generalmente nosotros cuando tomamos el pulso lo asociamos como a descripciones. ¿Ya? Sentimos ya, este pulso está profundo, entonces eso es deficiencia chi yang. ¿Ya? Este pulso está fino, eso es deficiencia yin. Entonces asociamos lo que estamos sintiendo, una descripción, a una patología, ¿ya? Y pensamos cómo tratar la patología. Es un poco la lógica, ¿cierto? En cambio acá cuando vemos estos niveles, cuando vamos presionando el pulso, lo que estamos viendo es qué nivel es el que está lidiando con el factor patógeno que nos está describiendo el paciente con su motivo de consulta. ¿Ya? Si sentimos el pulso de aquí afuera, sabemos que el nivel Wei es el que está lidiando con eso. Los canales Yang. ¿Ya? Si lo sentimos acá el pulso es porque es el nivel Yin, el nutritivo, los vasos lugos son los que están tratando el patógeno. ¿Ya? Y si sentimos acá, son los Sanfu, son el Yuan Chi, en la esencia, los vasos extraordinarios son los que están lidiando con el patógeno. ¿Ya? Por eso es importante, cuando uno toma el pulso, hace varias lecturas. ¿Ya? No digo que lo estén mal, lo que digo es que una lectura general del pulso, viéndolo así, de esta manera, también nos va a guiar bien rápidamente hacia el sistema que está ocupando ese paciente para resolver su motivo de consulta o contener su motivo de consulta. Um, ya, entonces, pasamos la primera barrera, ¿cierto? Llegamos al nivel yin, el nivel nutritivo, que está asociado a los canales regulares y a las funciones de los zancudos. ¿Ya? Aquí están produciendo las sustancias vitales: chi, sangre y fluidos corporales, fluidos yin yang. Entonces acá estamos ocupando cuando llegamos a este nivel, es donde podemos utilizar o va a determinar nuestra constitución cuál va a ser de estos recursos los que vamos a ocupar principalmente. ¿Ok? Y si aquí ponemos el wei, vamos a poner acá para que se vea, wei, ¿ya? Está asociado al chi, che y yin ye. Si se fijan, hay como un nivel de densidad, ¿cierto? El wei chi, el chi es lo más etéreo, la sangre es algo más tangible, y los yin ye, especialmente los ye, son fluidos más densos, más viscosos,
Entonces, también hay un nivel de progresión en cuanto a este tipo de recursos. Eso también es importante, vamos a verlo después, ¿ya? A la hora de determinar qué tipo de sistema de canal y dentro del sistema de canales cuál es el que vamos a ocupar, dependiendo del recurso que predomine. A ver, aquí un comentario aparentemente. Y todo bien. Ya. Entonces, esta energía postnatal, ¿cierto? De chi, la sangre principalmente, es la que se expresa en los vasos. Entonces, eh, para que los vasos Lugo puedan realmente hacer esta función, el nutritivo tiene que ser abundante. ¿Ya? Tiene la abundancia de Jin Chi. Para esto, los Sang Fu tienen que funcionar apropiadamente. ¿Ya? Entonces, eh, cuando el Chi y el Yang son saludables, las superficies se pueden mantener con suministro apropiado de Wei Chi, ¿ya? Y nutrición, y Yin, ¿ya? Que están proporcionados por los niveles de apertura del sistema canal. Estamos en el nivel Yin, ¿cierto? Nivel intermedio, que son Tai Yang y Tai Yin. Tai Yang es lo más evidente, es lo externo de lo externo, ¿cierto? Que tiene que ver con el Wei Chi principalmente, pero el Yin Chi, el nutritivo, ¿ya? Es el otro nivel de apertura, que es el que mantiene al Wei Chi en la superficie. Entonces, estas contienen al factor patógeno, eh, se manifiestan síntomas de superficie y también eso incluye la vía aérea alta. Por eso cuando tú tienes rinorrea, por ejemplo, cuando tienes invasión de vientos fríos, ¿ya? Son los dos niveles de apertura los que están tratando de mantener ese factor patógeno en la superficie. Por otro lado, si el Qi y el Yang es deficiente o el factor patógeno es muy fuerte, ya los niveles de cierre, Yang, Ming y Yue Yin, más asociados a la sangre, ya se van a hacer cargo del factor patógeno y vamos a tener fiebre y alteración en la conciencia, producto de que por la relación que tienen estos niveles con la sangre, se altera más el Shen, ¿ya? Y los patrones son más de calor. Pero seguimos, si bien estamos en un nivel de cierre hacia el interior, seguimos en el nivel Yin, seguimos en el nivel intermedio. Estamos ocupando los recursos, ¿ya? De los vasos luz para manejar el factor patógeno. Esta parte es un poco más difícil de comprender, ¿no? Todavía no está afectado el Sang Fu, ¿ya? Esa es como un poco la idea. Ahora, cuando los luz están en deficiencia o cuando ya llevan mucho tiempo tratando de contener los factores patógenos, entran en deficiencia, ¿ya? Entonces, desde ahí pueden acceder al interior. Y el ciclo de los vasos Lugo, a diferencia de los ciclos de nutrición, es como una trama continua, ¿ya? Entonces, el factor patógeno puede quedarse alojado en cualquier parte del sistema de vasos Lugo. Entonces, cuando uno ve en la superficie los suelos, que es lo que ve cuando ve a alguien con telangiectasia, con arañas vasculares, ¿ya? Estamos viendo eh, como no necesariamente que aparezca en un canal, ¿ya? Implica que solo ese canal está afectado. Eso también es importante. Por eso, en teoría de vasos Lugo y la técnica de sangría de colaterales, eh, se considera como preventiva la sangría donde estos como clusters, ¿ya? De pequeños vasos sanguíneos empiezan a aparecer. Porque en el fondo del cuerpo el que está mandando hacia la superficie, ya sangre, yin, nutritivo, con factor patógeno hacia la superficie. Eso es lo que uno está viendo. Por eso esa sangre no es sangre como saludable que circula por los canales, es una sangre que tiene factores patógenos. Por eso se sangra. ¿Ya? Entonces, cuando esto falla, ¿ya? Cuando esto falla, se dice que los vasos luego se vacían. Los vasos luego se vacían. Y eso implica también maneras de tratarlos diferentes. Un vaso luego vacío se percibe diferente que uno lleno. Entonces, cuando eh, el sistema, ¿cierto?, de canales se ve sobrepasado, el nivel Wei, los vasos Lugo se ven sobrepasados, ¿ya? Y el factor patógeno está en el nivel de Taiyang, ¿cierto? Estamos hablando del factor patógeno externo. Eh, Tiene la posibilidad de entrar, ¿ya? Y lesionar los Sang Fu,
Es ahí donde en vejiga 40, en su punto gemar, es donde comienza el recorrido de la circulación de los canales divergentes. Desde ahí donde comienza a sostener, ¿cierto?, las diferentes confluencias, que así se denominan, a los factores patógenos dependiendo del recurso que predomine. Hay como todo un proceso de contención como por etapas en el sistema de canales divergentes. Entonces, eh, el Wei Qi, ¿ya?, es la energía defensiva principal del cuerpo, ¿cierto? Entonces, controla el patógeno y también es el vehículo para mover el patógeno. Entonces, por un lado tenemos la sangre, ¿cierto? Que la sangre va a ir con patógeno y también va a ir con Wei Qi. Y el Wei Qi es de naturaleza caliente, ¿ya? Por eso, eventualmente, también todas estas cosas generan calor. Entonces, el pivote, quien gobierna las articulaciones, gracias a la abundancia de esencia y yuan chi que tienen los pivotes, ¿ya?, es capaz de mantener latencia en el tejido, ¿ya?, o la estructura que está asociada al Shaoyang, que son las articulaciones. Es una herramienta que tiene el cuerpo cuando han sido sobrepasadas las líneas de contención para desviar el factor patógeno para los Sanfu, y en este caso la articulación, donde tenemos fluidos más densos que los podemos asociar más a la esencia, ¿ya? Entonces, estos cuerpos lo hacen naturalmente, no es algo que uno tiene que pensarlo como una cosa así como solo en casos de patología, ¿ya? Por ejemplo, las vacunas funcionan así. Y la inmunidad natural funciona así. ¿Ya? A ti te dio varicela, ¿ya? Te dio peste cristal, te dio herpes zóster. Eh, bueno, eh, ese virus, ¿ya? El cuerpo maneja como restos de esos virus y los mantiene en latencia como información también del cuerpo. ¿Ya? Entonces el cuerpo siempre está guardando un poco de estos factores patógenos. ¿Ya? Nosotros no quedamos, no vamos así limpios por la vida, ¿ya? Por eso también en todas las culturas, excepto en las más occidentales, y eso también aparece en Suen, que habla de las enfermedades según la ubicación geográfica. ¿Ya? Las personas que viven más en la costa, que están más asociadas al comercio, nosotros, tienden a tener una vida más como de comida y bebida en exceso, ¿ya? Eh, y tienden, por lo tanto, también a sufrir patologías de la carne, de los músculos, de los vasos luego. Entonces, eso también va debilitando la esencia. Entonces, en la medida que la esencia es abundante, nosotros podemos mantener la latencia. Pero cuando esta entra en deficiencia, ya empiezan a aparecer signos de molestias articulares. Yo creo que todos quienes tenemos arriba de 40 y tantos, ya, nos damos cuenta que las articulaciones ya no funcionan como eran antes. Eh, yo recuerdo a los 20, 30, uno andaba así, yo iba a clases de artes marciales y estábamos 15, 20 minutos moviendo articulación, y yo consideraba que eso era una pérdida de tiempo. Pero ahora entiendo que eso tiene todo el sentido del mundo, porque manteniendo activas las articulaciones, ya uno de ahí va liberando estos excesos de factores patógenos. Entonces, por eso siempre hay que estimular la articulación, ya no dejar que se oxiden. Entonces, cuando la esencia se va agotando, ya no es capaz de contener este Wei Qi que tiene como contenido estos factores patógenos, y empiezan a dar signos de inflamación, dolor, deformación. Entonces, una vez ya que el Jin Qi se ha deteriorado, producto de la edad normal, ¿ya? Problemas
constitucionales, por ejemplo, en la transformación del chi, de los Sanfu, estilo de vida a través de la dieta o falta de ejercicio, ¿ya? Producto del calor también. Hay un calor latente que es muy común hoy en día, que está asociado al estrés. ¿Ya? Van a haber muchos pacientes que tienen ese tipo de calor latente, permanente, que es como el cortisol que anda dando vueltas así en el cuerpo permanentemente y genera hartos síntomas random. Eh, Ese también es un tipo de calor que es difícil muchas veces de reconocer por el paciente, ¿ya? Porque ellos se sienten cansados, pero en el fondo en el interior hay calor, hay un calor por deficiencia. Entonces, cuando esto ocurre, ya la esencia se tiene que acercar, ¿ya? Y ese calor, ese calor que mencionamos, se trata de equilibrar con el frío que está asociado a la esencia, como no patógena, sino como una comparación en términos de yin y yang. Eso es lo que genera la latencia, ¿ya? Eso es lo que genera la latencia. Pero cuando la esencia se debilita, ¿ya? Este calor que está guardado se empieza a liberar en conjunto con el patógeno y empiezan a aparecer síntomas, ¿ya? El pulso sanguíneo, que es el riñón yang, ¿ya? El riñón yang empieza a flotar y es cuando uno a veces se confunde porque ve a personas que están un poco visiblemente deterioradas, ¿ya? Por diferentes motivos, y siente pulsos fuertes. Eh, Eso es lo que estamos percibiendo, esta liberación de factor patógenos porque la esencia ha perdido su capacidad de mantener la latencia. ¿Ya? Eso es lo que hace que el pulso empiece a flotar. Es un pulso bien fuerte, bien notorio, bien evidente, ya que lo que estamos viendo o lo que estamos sintiendo en el pulso no es producto del vigor, ¿ya? De la persona, sino que son factores patógenos liberándose. Entonces, cuando esto ocurre, ¿ya? Cuando la latencia ya no se puede mantener en el sistema de canales, es cuando tiene acceso a los órganos, ¿ya? Entonces, acá el cuerpo va a tratar nuevamente, ¿ya? De ocupar sus medios para mantener la latencia nuevamente. Entonces, eh, los vasos lúgos ya están inundados, incluso los vasos lúgos cuando se empiezan a vaciar, ya la sangre, así como el wei chi se sostiene en la sangre, ya la sangre se sostiene en el yin yang, los fluidos corporales. Entonces cuando los vasos lúgos se vacían, uno empieza a percibir nódulos en la palpación, ¿ya? Que son estos fluidos que se tienden a condensar. Entonces, pasan del lugo que está afectado a su pareja, ¿cierto? A la vecindad del sistema lugo, ocupan todos los lugos transversos, ¿ya? Los lugos longitudinales, todo está ya consumido los recursos, entonces lo que le queda al cuerpo es pasar al yuan chi, ¿ya? Al nivel yuan, a través de los puntos yuan hacia los vasos extraordinarios. Y ese es el último nivel de recursos que tiene el cuerpo para contener estos factores patógenos. Entonces, el último vaso luo yang, que es el de la vesícula biliar, pensando en la circulación del chi nutritivo, ¿ya? eh, puede verter la patología hacia la cavidad del yang que corre. Esto es 44, que es donde se conecta con el chong mai, ¿ya? Y el último vaso luo yin, que es el lugo del hígado, puede verter su patología en el vasoconcepción, ¿ya? El Ren-Mai, que se encuentra el punto de cruce con el Ren-Mai en Ren 2, hueso curvo. Y ahí entra el nivel de la constitución. Y dentro del nivel de la constitución, dentro de los 8 vasos extraordinarios, los vasos, eh, eh, los vasos, los vasos extraordinarios se dividen en 3 grandes grupos, ya que son las ascendencias. Entonces,
Eh, la primera ascendencia tiene que ver con la nutrición, la generación de recursos. La segunda ascendencia tiene que ver con la administración de estos recursos, ¿ya? Y también como la percepción del medio que nos rodea. Y la tercera ascendencia tiene que ver con la administración de factores patógenos y desechos del cuerpo, ¿ya? Que ese es el cinturón, el vaso cinturón, el vasodile. Y es como un sistema de contención que nosotros podemos o que vamos a empezar a generar patrones de acumulación a lo largo de la vida. Por eso eh, ese rollito tipo de flotador es tan rebelde también de resolver, porque eh, no solo tiene que ver con la acumulación de grasa, sino que también tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver con cosas también bien profundas. Entonces, por el recorrido del Daimai, ¿ya? Su función, su naturaleza es drenarse, es eliminar y gobernar los orificios inferiores y la eliminación, ¿ya? Y eso nosotros siempre se lo asociamos al riñón, y eso tiene una relación con el canal divergente del riñón, los 8 vasos extraordinarios y la esencia, y también como un último recurso del Daimai, de ocupar el divergente del riñón como último residuo ya de esencia para extender su campo de latencia. Entonces ahí estamos como estrujando lo poco que queda de esencia para poder mantener la latencia de los factores patógenos. Esto, por supuesto, ya es una etapa bien final ya de la progresión de los factores patógenos. Um, entonces, cuando están los canales divergentes, el canal divergente va a pasar a través, o el factor patógeno, puede alojarse en cualquiera de las 6 confluencias, dependiendo no tanto del órgano, aunque igual es un criterio que se puede ocupar. ¿Ya? Uno puede decir, ya, ¿qué es lo que tiene? No, tiene un tumor en el riñón. Bueno, ocupemos la primera confluencia. ¿Ya? Eso igual se puede hacer así directamente. Pero hay algo súper importante que es la sustancia vital asociada a cada una de estas confluencias. Entonces, como les decía, la sustancia vital igual tiene que ver con estas progresiones. Entonces, eh, unas se van sosteniendo en la otra. Entonces, cuando el whey se acaba, viene el yin chi se acaba, ya vienen los fluidos corporales y así. Y termina el yang y en el chi, que es como el chi, esto es como el último recurso porque tiene que ver con el metal y tiene que ver con la respiración. Ya es como, mientras estoy respirando, todavía estoy aquí. Ya esa es como un poco la idea de la sexta confluencia. Por eso la última no es el riñón, ¿ya? Que sería como para lo que nosotros entendemos como un poco la lógica. Pero las confluencias se entienden más bien así como más por los recursos que tenga el paciente disponible. Entonces, cuando veamos esto también en las clases, uno puede determinar según diferentes motivos, tener criterios para elegir una confluencia para tratar el factor patógeno. Entonces, ¿cuándo ocupamos canales divergentes? Cuando, por ejemplo, ya sabemos que no es un patrón de superficie, cuando sabemos que no es algo, una desarmonía en los ángulos, cuando sabemos que hay un factor patógeno pernicioso en el interior dañando los órganos, dañando los tejidos, diferentes tejidos, generando inflamación, generando calor. eh, Ahí podemos ocupar canales divergentes. Y también, nuevamente, ¿ya? Por eso soy un poco redundante en el tema de estos niveles, va a depender dónde esté el chi del paciente, perdón, dónde esté el chi del paciente, ¿ya? ¿Qué técnica vamos a ocupar en estas confluencias? Entonces, el ejercicio es poder determinar, ¿ya? ¿Cuál es el recurso que está ocupando el paciente, ¿ya? Para manejar la patología que es su motivo de consulta.
Está ocupando el nivel Wei, está ocupando el nivel Yin, está ocupando el nivel Yuan, está ocupando vasos Luo, está ocupando canales divergentes. Por lo general, si está ocupando canales divergentes es porque los Luo ya se agotaron. Entonces nosotros eventualmente, si queremos expulsar ¿ya? Factores patógenos, tenemos dos opciones, hacia arriba y hacia afuera, ¿ya? O hacia adentro y hacia abajo. Entonces podemos ocupar la vejiga, o vejiga pensando como piel y superficie, como también eliminación a través de la orina, a través del manejo de liberar el chi, ¿cierto? En la transformación final de los canales. Entonces, va a depender un poco del recurso y la energía que tenga el paciente de las decisiones que vamos a tomar. Entonces, cuando llegamos a este punto, ¿ya? Acá los puntos yuan van a ser lo que nos va a mantener un poco como la capacidad de latencia en el sistema de canales. ¿Ya? Lo que ocupamos en algún minuto para tonificar y fortalecer a un paciente, en alguien que ya está en una etapa más bien terminal, que no tiene mayores recursos, vamos a poder darle un poco de energía al sistema canal, un poco de energía a los Sanfu, darle más vitalidad al Shen, la persona se va a sentir mejor. Entonces aquí es donde realmente estamos en un nivel de paliativos. Por ejemplo, un paciente oncológico que está ya en una etapa terminal, con metástasis, tiene el tema, el manejo farmacológico está un poco sobrepasado. Y nosotros podemos ocupar este tipo de técnica y este tipo de nivel, ¿ya? Para poder mantener un poco como esta claridad. Aquí ya no hay, ya la aproximación no es curativa. Para que tenga una aproximación curativa necesitamos que el paciente esté mejor, que sus recursos estén mejor y que eventualmente ya no, cuando hay metástasis ya ya no queda esencia y por lo tanto es muy difícil restablecer la dinámica del chi en el sistema canal. No hay energía para poder eliminar estos factores patógenos. Entonces nuestra opción es poder mantenerlo un poco en latencia y que eh, se expresa un poco la energía de los Sanfu y darle un poquito más de vitalidad al Shen. Ese podría ser nuestra aproximación. Entonces, como les decía hace un rato, esta manera de ver el sistema de canales, ¿ya? Esta manera de ver el sistema de canales, eh, estamos viendo la progresión de los factores patógenos. Entonces nosotros generalmente, como les decía, cuando estudiamos el sistema de canales y estudiamos los factores patógenos, los asociamos directamente a un Sang-Fu que tiene que ver con la escuela de pensamiento que gobierna, ¿cierto? Nuestra educación, nuestra formación. Algunos pensarán en cinco movimientos, otros pensarán en los seis canales, eh, pero, pero nosotros cuando estamos haciendo eso, estamos pensando como en la fisiopatología, pero no tanto en el tratamiento. Cuando pensamos en el tratamiento, mm, cuando ocupamos puntos de los canales regulares, lo que estamos haciendo es promover la fisiología del órgano y así resolver el factor patógeno. Y funciona igual, ¿ya? Y funciona igual. Pero estamos perdiendo un poco de vista el movimiento de los factores patógenos a través como del gran sistema canal. Entonces, muchas veces podemos tratar cosas bien complejas ocupando esta lógica, entendiendo dónde está el factor patógeno y cuál es el recurso que predomina en ese momento en el paciente. Eh, entonces, cuando logramos hacer esa diferenciación, ¿ya? Para nosotros va a ser más fácil mantener en mente que lo que estamos haciendo es alejar el factor patógeno del sangre para que él pueda restablecer su transformación, ¿ya? Y empezar a generar nuevamente sustancias vitales. Y dependiendo de la situación de cada paciente, podemos llevarlo, como les decía, a latencia, ¿ya? O podemos apuntar realmente a poder eliminar ese factor patógeno. Para eso es importante, como les decía, pensar bien si vamos a eliminar hacia el interior, por ejemplo, que las vías de eliminación, los intestinos, la vejiga, que esos canales no estén obstruidos. ¿Ya? Y si vamos a eliminar hacia arriba y hacia afuera, también los orificios
superiores, la nariz, ciertos ojos, oídos, la piel, ¿ya? Hay que activar el nivel Wave si uno quiere eliminar hacia arriba y hacia afuera. Entonces, para eso hay técnicas y lo que vamos a ver, ¿cierto? Lo que vamos a ver a lo largo del, de todo de este grupo de estudio, de estos meses que vamos a ver los tres niveles, ¿ya? Eh, eso. Vamos a ver los tres niveles, ¿ya? ¿Cuáles son las características de cada uno de estos niveles? Los síntomas de cada nivel y los tratamientos de cada nivel. Entonces vamos a pasar por el nivel Wave, los tendines musculares y las zonas cutáneas y cómo tratarlo. Vamos a ver el nivel Yin, ¿cierto? Los vasos Luo principalmente y los canales divergentes. ¿Ya? Tratamiento de vasos Luo, tratamiento de canales divergentes. Y vamos a ver también los 8 vasos extraordinarios y vamos a ver también un poco de esta idea de la progresión psicológica, un poco lo que es como salud mental, esto que hablamos al principio, de cómo la influencia externa y todo lo que te va pasando va un poco formando, forjando tu carácter, ¿ya? Eso podemos ver también cómo está, como nuestra relación con nuestros padres, con nuestros pares, cuando empezamos a salir al mundo, ¿ya? Cómo eso puede ir como afectando a los diferentes pasos extraordinarios y cómo tratarlo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estas 12 clases más o menos. Y la idea es que al final la idea es que al final de nuestras clases tengamos una clase larga, ya donde apliquemos todas estas cosas, donde podamos ver un tratamiento, si de repente quieren llevar a algún paciente, eso lo podemos coordinar y eso sería ideal, ya no nos veamos tanto entre nosotros porque muchas veces no tenemos mucha variedad cuando nos vemos entre nosotros. Así que si a alguien le interesa llevar una tía, así, o alguien que tenga buena onda y le podemos regalar una sesión después, ya eso podemos organizarlo y poder estudiar como cada una de las técnicas para los diferentes niveles, las diferentes presentaciones de las patologías. ¿Ya? Eso. Si, no sé si alguien tiene una pregunta, creo que sería un buen momento para hacerlo. Recuerden que el tiempo en vivo, en video, es una eternidad. ¿Ya? ¿No? Bueno. Eh, um, Todo súper bien explicado, Rodrigo, que por lo menos a mí me quedó súper claro los contenidos y la forma en que se va a ver, pues, así que agradecido. Gracias, José. Buena onda. Y tengo una pregunta en el chat, me parece. Ah, ¿Esta lógica también funciona para los patógenos internos? Sí, también funciona para los patógenos internos. El cuerpo, en el fondo, va a ocupar la misma lógica, ¿ya? De los recursos para poder enviar los factores patógenos del interior hacia el exterior. Entonces, por eso, a través del estilo de vida también se lesionan los recursos. Y el Wei Chi, por ejemplo, si una persona que es sedentaria, su Wei Chi lo más probable es que no llegue arriba a la superficie. Entonces va a depender del Yin Chi nutritivo que tiene que con vaso estómago. Si es sedentaria, va a estar en deficiencia y así. ¿Ya? Entonces, va a depender, ¿cierto?, del contexto, qué es lo que va a hacer el cuerpo para poder manejar esos factores patógenos internos. Sí, sí. Gracias, Magda. Bueno, como les decía, para cerrar, ya después de una clase más corta, de como una presentación del curso y lo que vamos a ver. Eh, como les decía, mi intención principal es, es, es como una perspectiva diferente, ¿ya? Más que cosas que no hayan visto antes, es como una manera de verla, a la acupuntura y el sistema de canales de una manera como conectada.
¿ya? A través del rol de los canales secundarios y estos factores patógenos internos y externos. Entonces, esa fue mi intención, generar un curso taller, ya donde pudiéramos integrar cosas que al menos a mí me costó un montón integrarlas y, y ha sido un largo trabajo igual poder llegar a esto y bueno, ojalá que les sirva, ¿ya? Creo que al menos en mi experiencia, no solo mejora los resultados en la clínica, sino que también nuestra comprensión de la acupuntura y el sistema de canales se amplía eh, y se le suma la dimensión del tiempo. Creo que, de hecho, recuerdo que cuando yo empecé a estudiar tenía mucho esa imagen de la foto. ¿Ya? Cuando vemos un síndrome, le estamos sacando una foto al paciente. ¿Ya? Y eso es súper estático. Entonces, nosotros, claro, cuando vemos al paciente, efectivamente estamos viendo lo que le está pasando en ese momento. Pero nosotros, nuestro rol como practicantes de la medicina china, creo yo que tiene mucho que ver eh, con qué pasa cuando el paciente se va de la consulta. Ya nosotros somos un aporte más allá de resolver su molestia. Creo que sin tener ánimos de gurú ni mucho menos, sino que de darle herramientas a las personas. ¿Ya? Creo que es como la manera de poder darle una herramienta para que las personas sean conscientes de cómo funciona su cuerpo, de cuáles son sus signos ya de desarmonía y desde ahí poder empezar a ser protagonistas de su propia salud y acompañarlo en ese proceso, ¿ya? Contarle un poco por qué le está pasando, lo que le está pasando. Con pacientes oncológicos eso es súper interesante porque la visión con la que generalmente vienen es como enfocada en el tumor. ¿Ya? Tiene un tumor de tal naturaleza, en tal lugar, con tales características, con cierto nivel de propagación, y la visión que tiene la medicina china en realidad no es tan así. No digo que sea fácil de tratar, sino que nosotros siempre lo vemos como una progresión. Entonces, al paciente cuando uno le explica, eh, en el fondo, por qué su cuerpo está generando estas neoplasias, ¿ya? Y cómo su cuerpo está conviviendo con esto, eh, como que le dais como una especie de brújula dentro de esta situación en la que se ve enfrentado. Y, y parte de la práctica de la medicina china tiene que ver con la filosofía y la cosmovisión, ¿cierto? De donde viene, y que en el fondo todos volvemos, ¿no? Todos volvemos al cielo, todos volvemos a la estrella. El tema es que tenemos que vivir los años otorgados por el cielo, ¿ya? Como dice su bueno, y, y de una manera de lo más saludable posible. Entonces, podemos entrar como en un viaje terapéutico con los pacientes, donde ellos van a ir notando los cambios que uno los va como anticipando, los van viviendo y van entendiendo en el fondo cómo funciona su cuerpo. Y es una experiencia que creo yo que es lo más bonito así de trabajar en lo que hacemos. Y que por eso espero que este material les sea de utilidad, ¿ya? Y quienes se quieran inscribir, ya hay varias personas inscritas, pero quienes ya se convenzan, ¿ya? Con esto, me escriben, yo los sumo, preparo sus datos y, y comenzamos la próxima semana. Y esta presentación va a quedar disponible igual en el canal de YouTube, que lo voy a compartir después por el correo al que le llegó la invitación. ¿Ya? Muchas gracias, Feo. Gracias, Carmen. Súper. Bueno, muchas gracias. Que esté Chao, muy bien. profe, gracias. Y nos Bueno, vemos, nos vemos. y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Chau, chau.